Durante años, creí tener una comprensión clara de la fe. Era pastor, maestro, guía para otros en el camino hacia Dios. Predicaba sermones, dirigía el culto, bautizaba creyentes y consolaba a los dolientes. Creía comprender el Evangelio, creía caminar cerca de Dios. Pero todo cambió una tarde tranquila, cuando mi cuerpo cedió y mi espíritu se topó con una realidad mucho más allá de cualquier cosa para la que me hubiera preparado. Lo que creía saber era solo el comienzo. Hubo un tiempo en que creí estar justo donde debía estar. Era pastor de una iglesia en crecimiento, conocido en mi ciudad y respetado por mis compañeros. Tenía una agenda llena de sesiones de consejería, reuniones de oración, mensajes dominicales y conferencias. La gente confiaba en mí para guiar su fe. Acudían a mí en busca de respuestas, consuelo y verdad. Y yo hacía todo lo posible por comunicárselas. Citaba las Escrituras. Oré en voz alta con convicción. Enseñé desde el púlpito con claridad y confianza. Pero bajo esa apariencia pulida, me sentía vacío. Al principio no dije nada. No sabía cómo explicar lo que sentía. O mejor dicho, lo que no sentía. El fuego que una vez me impulsó se había apagado hasta convertirse en un destello. Conocía los gestos, conocía el lenguaje, pero estaba perdiendo la presencia. Y cuando eres a quien todos recurren, admitirlo se siente como una traición. Así que lo enterré. Empezó sutilmente. Releía sermones viejos en lugar de escribir nuevos. Cerraba los ojos para orar, pero mi mente estaba en otra parte. Cantaba las canciones, pero no sentía nada. Mis manos se elevaban en adoración, mientras mi corazón permanecía anclado en silencio. Sonreía a la gente, estrechaba manos, asentía, pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Me preguntaba si solo estaba cansado, agotado tal vez. Después de todo, el ministerio es exigente, pero esto era más profundo. Era una fatiga espiritual que ninguna vacación podía resolver. Estaba empezando a olvidar lo que se sentía al escuchar a Dios. No solo creer en Él, sino encontrarme con Él. El tipo de cercanía que solía romperme en lágrimas, el tipo de intimidad que una vez me hizo temblar, no la había sentido en años, y no sabía cómo recuperarla, o si siquiera podía. Entonces mi cuerpo se rindió. No fue dramático, no fue un rayo divino, fue sutil, una opresión en el pecho durante un sermón, un temblor en la voz al leer las Escrituras, mareos por las mañanas, fatiga que ninguna cantidad de sueño podía curar. Mi esposa, Sara, insistió en que viera a un médico. Seguí ignorándolo. Demasiada cafeína, demasiado estrés, pero lo sabía. En el fondo, sabía que algo andaba mal. Cuando llegaron los resultados de las pruebas, el diagnóstico fue más fuerte de lo que esperaba. Mi corazón estaba fallando. Lentamente, silenciosamente, implacablemente. Y por primera vez en décadas, me detuve. Sin sermones, sin reuniones, sin expectativas. Solo una cama de hospital, paredes blancas y silencio. Ese silencio se convirtió en el lienzo de lo que Dios estaba a punto de mostrarme. No me di cuenta de cuánto ruido había estado viviendo, hasta que todo quedó en silencio. En esa habitación de hospital, rodeada de máquinas y monitores, comencé a reflexionar, no sobre mis logros, sino sobre mi condición. No la física, sino la espiritual. Pensé en los sermones que predicaba, los llamados al altar, los bautismos, las lágrimas, y comencé a preguntarme, ¿había estado guiando a otros a un lugar al que ya no sabía cómo llegar? Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había sentido a Dios por mí misma. No en teoría, no en doctrina, sino en realidad. Había construido un ministerio alrededor de una verdad que ya no podía tocar. Ese pensamiento quebró algo dentro de mí. Me desnudó. Y fue entonces cuando dejé de orar con palabras y comencé a gemir de anhelo. El momento llegó sin previo aviso. Un segundo estaba acostado en esa cama de hospital. Al siguiente, ya no. No sé cómo explicarlo. Mi cuerpo seguía allí, pero yo no. Estaba de pie de alguna manera, en otro lugar. Mis sentidos estaban vivos de una manera que nunca había conocido. No era un sueño, no era una alucinación. Era más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes.
Había una luz a mi alrededor, pero no cegadora. Un silencio, pero no vacío. Me sentí expuesto, pero seguro. Visto, pero no avergonzado. Había cruzado a un reino donde las máscaras no existían, donde la reputación no significaba nada, donde vivía la verdad. Y en ese espacio, lo sentí, no en la teología, no en el texto, en presencia, en una presencia innegable y santa. Cuando él se acercó me desplomé, no por miedo, sino porque lo reconocí. Jesús, no aquel de quien había predicado a la distancia, el verdadero Jesús, aquel cuyos ojos albergaban galaxias de verdad, cuya presencia hacía temblar el aire mismo. No habló con una voz. Sus palabras entraron en mi espíritu. Pensabas que lo sabías, dijo. Y en ese momento, me di cuenta de cuánto me había perdido. No en conocimiento, sino en intimidad. Había estudiado el Evangelio, había memorizado las doctrinas, pero había olvidado a la persona. Había amado la obra más que a aquel que la dio. Y ahora, de pie ante él, todo se volvió claro. Los sermones, la adoración, las oraciones, estaban destinados a conducir a esto, a él. Él me llevó en un viaje, no con pasos, sino con revelación. En un instante, nos paramos ante un trono, no una metáfora, no una imagen, sino el epicentro de toda la existencia. Luz y sonido irradiaban de él en ondas de poder que no puedo explicar. Alrededor de él, seres de adoración, criaturas de luz, ancianos inclinándose en adoración infinita. Y entonces lo escuché. Adoración, no como lo había conocido. Sin instrumentos, sin letras, solo entrega pura. Jesús me miró y dijo, esto es adoración. Y luego me mostró cuánto nos habíamos desviado. Cómo los escenarios reemplazaron a los altares. Cómo la actuación reemplazó a la presencia. Y él dijo, has cantado sobre mí, pero no para mí. Esas palabras penetraron más profundamente que cualquier sermón que haya pronunciado. Entonces nos movimos de nuevo, sin caminar, sin movernos. Era como si el pensamiento mismo nos llevara, y de repente nos encontramos en una habitación que parecía antigua y eterna a la vez. En el centro había una mesa, una sencilla mesa de madera, pero todo en ella latía con energía sagrada. Jesús me miró y dijo, ven, mira la mesa. Y comprendí. Esta era la mesa, la comunión, el lugar del que había hablado cientos de veces, pero nunca así. Lo había tratado como un símbolo, una tradición, un breve momento de servicio. Ahora veía lo que me había perdido. La mesa no era un añadido al culto, era la invitación a la unión. Era tierra santa, y había caminado sobre ella durante años con los zapatos puestos. Lo que sucedió después me cambió para siempre. La escena ante mí cambió. La mesa se expandió, no en tamaño físico, sino en alcance. Vi miles, millones de mesas, en catedrales y chozas, en celdas de prisión y habitaciones de hospital, en reuniones secretas y espacios públicos, todas albergando los mismos elementos, pan y vino. Pero más que eso, albergando a él, vi manos temblorosas extendiéndose hacia la copa. Vi niños tomando la comunión en silencio. Vi creyentes perseguidos arriesgándolo todo para partir el pan juntos. Y en cada escena vi el fuego. Una luz que no provenía de los elementos mismos, sino de su presencia en ellos. No era una metáfora, era una manifestación. Y lo había extrañado por años. Jesús se volvió hacia mí con ojos que escudriñaban cada rincón de mi alma y dijo, esto no es un ritual, es una relación. Apenas podía respirar. ¿Cuántas veces había administrado la comunión sin comprender su profundidad? ¿Cuántas veces había pronunciado las palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre? Y había seguido adelante sin detenerme. Sentí el peso, no de la condenación, sino de la sagrada responsabilidad. Este era el Evangelio hecho tangible. La cruz en el pan, la resurrección en el vino, y cuando lo tratamos como opcional, reducimos el poder del cielo a un mero recuerdo. Él susurró de nuevo, dile que la mesa sigue puesta, y sigo esperando. Y lloré, porque no me quedaba nada que defender. Desde allí, él me llevó a un nuevo lugar. Esta vez, un espacio de reflexión, un espejo de mi ministerio, pero no a través de ojos humanos.
Vi mis sermones, no como bosquejos ni videos, sino como momentos suspendidos en la eternidad. Algunos brillaban con fuerza, otros titilaban débilmente. Vi los que había predicado con total entrega, temblorosos, crudos, honestos. Y vi los que había pulido a la perfección, adaptados para el aplauso, suavizados para el consuelo. Jesús estaba a mi lado, en silencio al principio. Luego dijo: fuiste fiel, pero no siempre te entregaste. Esa verdad hirió más profundamente que cualquier reproche, porque era precisa. Había amado la verdad, pero también había temido perder el espacio. Había elegido la seguridad sobre la obediencia más veces de las que me atrevía a admitir. El espejo no me acusó, me reveló, y lo que más reveló fue mi corazón dividido. Los momentos en que edité las escrituras en tiempo real, pensando que estaba ayudando. Los momentos en que omití las verdades difíciles para mantener a la gente enganchada. No vi juicio, sino tristeza. La tristeza de Jesús. No porque yo hubiera fallado, sino porque Él amaba profundamente a esas personas, y yo les había negado lo que realmente necesitaban. La verdad, sin filtro, viva, santa. Me miró de nuevo y dijo: cada palabra tiene peso, no por quien la dice, sino porque es mía. Y entonces supe: predicar no es impresionar, es convertirse en un vaso, mantener el fuego en la boca y confiar en que el Espíritu lo encienda. Entonces la visión cambió. Entramos en un reino que solo puedo describir como la encarnación del dolor. No ira, dolor. Sentí el peso de la tristeza divina. Jesús dijo: ahora deben ver lo que se ha olvidado. Y lo hice. Vi creyentes, iglesias, ministerios enteros. Muchos eran apasionados, activos, sinceros, pero entretejido en todo, vi transigencia, sutil, disfrazada, silenciosa. Una versión de fe que alababa la gracia pero evitaba el arrepentimiento, que celebraba el amor pero nunca mencionaba la santidad, que ofrecía consuelo pero no exigía rendición. Vi púlpitos donde la palabra pecado había desaparecido. Vi sermones que eran entretenidos, inspiradores, pero vacíos. Y lo supe. Habíamos editado a Dios. Jesús no gritó, no regañó, lloró, no visiblemente, espiritualmente. Lo sentí como un trueno bajo mi piel. Dijo: creen que vine a perdonarlos, pero también vine a liberarlos. Y lo vi, tan claramente. Cadenas que se habían roto hace mucho tiempo, ahora usadas de nuevo como accesorios. Personas que oraron por sanidad, pero se aferraron a sus heridas. Que confesaron pero nunca se rindieron. Que amaron la adoración pero nunca buscaron la santidad. Y entendí: la gracia no es un colchón, es un catalizador. La santidad no es una carga, es libertad. Y cuando silenciamos estas verdades, no hacemos que el evangelio sea más fácil, lo hacemos impotente. Me miró y dijo: llámalos de vuelta, al camino angosto, a la santidad, a mí. Lo que vi en ese lugar me cambió para siempre. No porque fuera una doctrina nueva, no porque fuera una experiencia sensacional, sino porque me quitó todo lo que creía saber y me trajo de vuelta a aquel que siempre había anhelado. Jesús no solo me mostró el cielo, sino su corazón. Y su corazón todavía se rompe por una iglesia que recuerda su nombre pero olvida su presencia. Por líderes que predican sobre la rendición pero nunca la viven realmente. Por creyentes que se conforman con la comodidad en lugar del fuego. Y a pesar de todo, Él no estaba enojado. Él estaba esperando. Esperándome. Esperándote. No se trata de emoción. No se trata de exageración. Se trata de santidad. De volver a la mesa con reverencia. De levantar las manos no para actuar, sino para rendirnos. De abrir la palabra no para preparar sermones, sino para ser deshechos por la verdad. Jesús no nos llama a servicios más ruidosos, nos llama a una comunión más profunda. No pide oraciones refinadas, nos invita a un arrepentimiento sagrado. Y si has sentido la misma fatiga que yo una vez, si tu alma se ha quedado en silencio bajo el ruido de tu propia fe, entonces escúchame, aún no es tarde. La mesa sigue puesta, Él sigue esperando. Regresa a Él. Ahora mismo, no necesitas otra rutina. Necesitas avivamiento. Y el avivamiento no empieza entre la multitud. Empieza en el silencio, en lo secreto,
de rodillas. Empieza cuando dejas de pedir más y empiezas a entregárselo todo. Él no busca la perfección, busca la rendición. No te pide que lo resuelvas todo, te pide que lo sigas plenamente. Deja que este mensaje te conmueva, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Deja que te mueva a actuar, a arrepentirte, a adorar, a regresar. Jesús está más cerca de lo que crees, pero también es más santo de lo que a menudo recordamos. Ven a Él, al verdadero Él, aquel que libera a los cautivos y nos encuentra en el altar de la verdad. Si esta palabra te impactó como me impactó a mí cuando la viví, no la dejes pasar. No te desvíes, no la olvides. Responde, deja que te transforme. Regresa al camino angosto, regresa a la entrega, regresa a la adoración que no es un montaje, sino sagrada. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, que sea una chispa en una generación que ha perdido su llama. Coméntalo en tu grupo pequeño. Ora por él en familia. Pide a tu iglesia que haga una pausa y vuelva a la mesa. No dejes que esta revelación termine aquí. Y si estás viendo esto y te arde el corazón, quiero invitarte a dar un paso, no solo espiritualmente, sino también en la práctica. Suscríbete a este canal, no por el contenido, sino por la comunión. Sígueme para más mensajes que no solo te informarán, sino que te confrontarán, te desafiarán y te acercarán a Cristo. Este espacio no se trata de popularidad, se trata de presencia. Si de verdad quieres volver a Jesús, no a la idea de Él, sino a la persona, aquí es donde caminamos juntos. Deja un comentario abajo y cuéntame qué está moviendo Dios en ti ahora mismo. Comparte tu historia. Que este sea un espacio de responsabilidad, honestidad y avivamiento. Y sobre todo, no camines solo. La comunidad importa. La fe se profundiza en la comunión. Y quiero recorrer este camino contigo. Hay un remanente en ascenso. Un pueblo que aún cree que la santidad es hermosa, que aún anhela el fuego de su presencia. Si ese eres tú, aquí estás en casa. Hasta la próxima. Quiero que recuerdes algo. No estás demasiado lejos. No estás demasiado roto. No es demasiado tarde. Jesús sigue llamando tu nombre. Y creo con todo mi ser que te está atrayendo incluso ahora. Así que ven, regresa al trono. Regresa a la mesa. Regresa a Él. Estaré aquí, esperando, orando y caminando contigo. Mantente cerca. Mantente rendido. Y sobre todo, mantén tu hambre de Él.